¿Cómo están? Acá les damos la bienvenida a nuestro ciclo Danza Presente. Como saben, siempre tratamos de conversar con diferentes artistas de la danza y el movimiento que tengan sus obras en cartel para tener la posibilidad no solamente de escuchar lo que dice el artista al respecto, sino de verla y por ahí poder entender o disfrutar más algunas cosas que tal vez se escapan a quienes no forman parte de ese circuito de la danza que aún es pequeño, aunque queremos que se expanda. También esta es una invitación a ir a ver danza. Y dicho todo esto, hoy la tenemos de invitada a Inés Armas, que está con un proyecto en esa residencia que se llama Instalar Danza de la Fundación Cazadores, uno de los pocos espacios que se mantienen en este momento brindando ese tiempo necesario de experimentación para poder producir obra, ¿no?, con mayor profundidad. Eh, la tenemos de invitada, te doy la bienvenida. Respecto a, Muchas gracias al ciclo, es muy importante estos espacios de difusión para eso, como vos decís, expandir la llegada de nuestro trabajo a públicos diversos. así es. Y bueno, te tenemos hoy acá para que podamos hablar de Materia Bruta, una pieza que entiendo que también es de tu autoría, pero que codirigís con, eh, ¿cómo se llama? Con Juan Salvador. Juan Salvador, sí, Sí, Juan sí. Salvador es el artista que yo convoqué para trabajar en codirección, ya que como el material inicial es muy personal, necesitaba también una mirada externa para seleccionar y, bueno, editar y dirigir ese material hacia la construcción de una obra. Además, yo soy intérprete de la obra, entonces la mirada externa me fue fundamental. Y bueno, nunca había trabajado con este artista, a pesar de que sí había sido su maestra en distintas oportunidades, en el taller de danza de San Martín y luego en la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, pero sí lo venía siguiendo sus investigaciones como director y entonces, bueno, consideré que iba a ser una mirada muy valiosa y bueno, así lo está haciendo, así que estoy muy contenta de esa Sí. cooperación. Sí, bueno, buenísimo el intercambio. Bueno, saben que toda la información está acá abajo respecto a Inés, a su trayectoria, respecto a la obra, a la ficha técnica, los días que va a tener función, lo que es el 21 de marzo a las 20 es la primera apertura. Y bueno, dicho todo esto, y ya que empezamos a hablar un poco de la obra, metámonos y contanos cómo es cómo está siendo en este caso el proceso creativo. Sí, claramente, bueno, es un proyecto que surgió de un archivo personal, de cuando yo empecé desde muy chica a estudiar danza y fui haciendo anotaciones y registros sobre todo lo que quería descifrar, desentrañar, de por qué esa disciplina y ese género, que era lo que yo estudiaba en ese momento, desde muy niña, me atravesaba tanto y bueno, tenía una compañera con la cual desarrollamos un montón de investigaciones, muy a nuestro modo de niñas, de 10 11 años, empezamos a guardar un montón de registro y bueno, todo ese material yo lo tenía archivado, ya, bueno, por distintos motivos emocionales, no lo había vuelto a consultar hasta hace muy poco tiempo, en donde, bueno, estaba como indagando en cuál es ese impulso tan claro que tuve desde tan chica y que me atravesó toda la vida y me sigue atravesando, de dedicarme a esta profesión. Y bueno, cuando abrí ese archivo, después de haber transitado tantos años con la profesión, me encontré sí, con algo muy genuino y con ganas de indagar y de compartir esto que creo que también les pasa a la mayoría de los artistas y docentes y gente que trabaja con la danza y también espectadores, como que hay algo de lo irreductible de la danza que nos supera la posibilidad de decir o de comunicarlo de otra forma, que nos queda siempre como un misterio, ¿no? Entonces como esta doble, la necesidad de nombrar, pero a la vez
la insuficiencia de los registros y de los lenguajes para abordar esa fascinación por la danza. Bueno, en base a esto y a todos estos archivos que tenía, comencé yo a estructurar la idea de un trabajo, y a fin de año me faltaba como el lugar donde materializarlo y el tiempo sobre todo. Yo creo que lo más valioso que tiene una residencia es el tiempo que otorga al artista para crear, porque el artista hoy, con tanta necesidad de trabajo y de trabajos múltiples que tenemos, es difícil destinar un tiempo a una creación, y las obras necesitan tiempo. Entonces, bueno, lo presenté en Fundación Cazadores y me invitaron a formar parte de esta residencia Instalar Danza, en la cual yo ya había trabajado, pero como curadora. Entonces también fue interesante porque fue un ciclo que yo vine a hacer como curadora, y luego de unos años volver como artista y sentir cómo había crecido también ese ciclo. Y en ese momento yo ya estaba pensando en un codirector, en Juan Salvador, así que lo llamé y le compartí el material. Le interesó mucho porque en su búsqueda también cuestiona un poco eh, el rol de director y el rol de intérprete. Entonces era una oportunidad más para hacer este cuestionamiento en la práctica. Y bueno, la residencia fue muy veloz. Empezamos en enero, que es el mes donde yo dispongo de más tiempo porque no estoy con la vorágine del año, y bueno, a trabajar muy, muy profundamente, y fueron 2 meses intensos y ahora hacemos una apertura. Esto quiere decir que la obra sigue en proceso, pero hemos llegado a un formato que queremos compartir. Así que estamos muy contentos de abrir este proceso. Bien, bueno, ahí tiraste algunas pistas respecto a lo que estás trabajando sobre archivo, entonces, para introducirnos en la segunda pregunta que tiene que ver con el lenguaje de la obra, ¿cómo la nombrarías? Bueno, es una obra que tiene la actualización de esos archivos en el cuerpo presente del día de hoy, cómo conviven las memorias con el estado actual, tanto del cuerpo como de la danza y de sus devenires. Entonces, se trata un poco, hay material de archivo, por supuesto, con lenguaje audiovisual, hay texto en vivo, también hay citas de coreógrafos y de autores que influyeron en toda la trayectoria que yo tuve en la danza, desde mis inicios en Rosario, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay citas. Eh, bueno, es un collage entre la memoria y el presente, eh, que va y viene, digamos, en el tiempo, y que construye como un universo que creo que compartimos las personas que disfrutamos de la danza. Entonces, bueno, se trata un poco de eso, de una reflexión final sobre ese misterio de esta actividad que nos fascina. Bien, digamos que si uno le tuviera que decir a alguien que está escuchando, ¿no? Está mirando, contarle un poco más, o sea, ya tiene la pista, se trata de la danza, de archivos, hay algo audiovisual, se puede nombrar como una obra de danza, Sí, como es una obra una... de danza, es una obra de danza contemporánea en la que, además del lenguaje del cuerpo, que va y viene entre la memoria y el presente, eh, hay lenguaje oral, hay relatos y hay lenguaje audiovisual, y hay como una superposición de esas distintas capas de lenguaje entre el cuerpo en vivo, el registro del archivo, y el movimiento. El movimiento está muy presente también. Claro, está ese cuerpo archivo, y además del archivo, ¿no? Y escuché hablar de las citas y me acordé también de copia original, ¿no? Uh Como -huh. algo con lo que
¿Te gusta? Sí, que dialoga, sí, que creo que tenemos ese cuestionamiento desde mis obras anteriores sobre qué es lo original y cómo se revaloriza una misma coreografía, obra o frase en otro contexto. Entonces sí, la obra contiene fragmentos de otras creaciones, donde hay a suerte de cita o de homenaje a personas influyentes en mi carrera, en mi profesión, en mi vida. Por ejemplo, Por ejemplo, bueno, hay puntualmente la cita de una coreografía de Freddy Romero, que es una obra con música de Nina Simone, Laila Wine. Esa, esa obra, que fue de los años 80, fue un legado que el maestro Freddy Romero transmitió a los alumnos que estudiábamos con él y yo a su vez lo transmito a mis alumnos. Entonces hay algo de esa transmisión artesanal de generación en generación y bueno, como a modo de homenaje dentro de materia bruta aparece también esta coreografía. bien, está bueno como esa transmisión del lenguaje oral, o sea, acá se transmite el archivo, la historia a través del cuerpo, ¿no? De ir Sí, y en pasando. eso es muy impactante e irreemplazable la personalidad de los maestros, que a una le van influyendo y van quedando sus marcas en el cuerpo. Los gestos, las miradas, todo eso va haciendo al artista. Entonces hay algo ahí, digo, irreemplazable, porque por más de que los maestros ya no estén, aquí por nosotros van dejando algo que se corporiza ahí. Y bueno, la obra es un viaje por todos esos cuerpos que fueron construyendo, digamos, mi bailarina presente de hoy. Claro, tu corporalidad como bailarina, ¿no? Porque también uno se va apropiando, un Exacto. poco están esos gestos del maestro, pero después hacerlos tuyos. Y pasando a la siguiente pregunta, que es como de característica de este ciclo, eh, ¿qué es lo que la obra quiere expresar o manifestar, no sé, del Ujú. mundo de la vida, la existencia, o en este caso también la danza, ¿no? Que tiene que ver con tu existencia? Sí, hay varios puntos que atraviesan. Una es la infancia y adolescencia en un contexto eh, político y social, que fue la transición entre la dictadura y la democracia, y cómo ese ambiente repercutía en ese momento en mi vínculo con la danza, que fue lo que a mí me apasionó. Entonces sí, repercusiones del contexto, mientras estudiaba y mientras, bueno, iba sucediendo esas etapas de la vida, ¿no? La infancia y la adolescencia. Después, la pregunta por el archivo de la danza y que el esfuerzo que actualmente hacemos para hablar de danza, reflexionar sobre la danza, escribir de danza, escribir la danza, y eso que siempre se escapa, como que eso que siempre es insuficiente. Sí, digamos lo irreductible o lo inefable que tiene la danza como actividad. Y por otro lado, sí, las influencias que constituyen nuestro presente, como esa cita permanente que hacemos de actualización, como bien dijiste, como en la obra Copia Original, que todo lo que hacemos tiene que ver con las influencias, con reconocer eso. Entonces, de alguna manera, lo que somos tiene que ver con lo que otros fueron, como un encadenamiento. También hay una última cosa que creo que es importante para la obra, que es la relación entre director, intérprete, asistente, porque está puesta en escena también esa relación. Entonces, es interesante ser dirigida por alguien mucho más joven, eh, como desestructura cierta autoridad del director
Y bueno, eso también decidimos ponerlo en escena, evidentemente, digamos, esa ida y vuelta con un director que es de otra generación, que no vivió en esa época, entonces la mirada es diferente. Cuando habló también de la dictadura y del paso a la democracia en esos años, la mayoría del público actual no lo pasó, entonces también, digo, los jóvenes que no lo vivieron, tienen otra mirada sobre eso y es interesante como resituar y comunicar las marcas que tiene nuestra generación, ¿no? Que los que ahora Sí, tenemos cerca de 50, porque, bueno, justamente por el contexto político actual donde se está cuestionando también, bien. digamos, las vivencias y las memorias de una Memoria. época que marcó al país. Claro, justamente, o sea, te iba a preguntar eso, la importancia de la obra hoy, si había conciencia, porque muchas veces en este vínculo del artista con el contexto, hay muchas cuestiones de la realidad que se vuelcan de alguna manera en las obras, en esos procesos creativos, que también son procesos de subjetivación, ¿no? Del artista. Entonces, a veces no hay una conciencia de qué es lo que está, cómo está dialogando, ¿no? Y con qué dialoga la obra. Me parece que acá el tema del archivo tiene que ver también con la memoria y está ese diálogo, ¿no? Sí, claramente también es como un llamado también a pensar la relación del artista con el contexto y la repercusión que tiene la historia en nuestro presente, que nos ayuda también a valorar ciertas conquistas que hoy parecen como puestas en duda, ¿no? Como la democracia. Entonces me parece que, bueno, que los ecos que generó nuestra historia no pueden ser borrados tan fácilmente. Y creo que eso es algo que la obra deja para pensar, ¿no? Como hay algo que está en nuestra generación y que sigue teniendo consecuencias en el día de hoy. Y bueno, en eso pasan las historias de las personas, de la gente, se actualizan, eh, la vida, digamos, pero sin separar de lo que nos pasó. Es un ejercicio de memoria también colectiva, individual y colectiva. Bien, buenísimo, ya quiero verla también, ¿no? Porque es como hablar de la propia historia, hablando de una historia, no sé, ampliada, desde la danza, desde el cuerpo, desde esa repercusión, trayendo también el archivo y la memoria. Así que, bueno, acá nuestro ciclo es breve. Eh, Te agradezco tu presencia y todo lo que compartiste. Espero que haya resultado también motivador para que se acerquen a ver danza, a ver esta obra, a reflexionar, ¿no? Y a dejarse, eh, bueno, sorprender o absorber ese conocimiento también que sale de los cuerpos y de la danza, tanto lo que se pueda explicar como aquello inexplicable que tiene que ver con ese poder simbólico que tiene el cuerpo. Como saben, toda la información va a estar acá abajo y pedimos que vayan a ver danza. Ya pedir por una ley nacional de danza parece como una cosa que está muy lejana, pero seguimos en la lucha. Y saben que Y, después, no, y es muy importante también estos lugares que nos permiten abrir los procesos antes de que esté completamente acabada. Y eso es muy inspirador también para los públicos y para los estudiantes, para los curiosos, para los que piensan sobre arte. Entonces es un momento del proceso particular. Son solo 3 funciones, así que bueno, sí, les esperamos. eso es. Bueno, muchas gracias, Inés. Te mando un Bueno, abrazo. gracias a vos. Y ahí estaremos también. Gracias, los espero. Chao.
Soy Inés Armas. Mi nombre es Juan Salvador, soy el codirector de Materia Bruta. Es un trabajo de investigación sobre las memorias y los archivos de la danza, mi propia experiencia y cómo llevarlas a la escena, cómo revivir esos archivos en el tiempo presente. Para esto el equipo se conforma también de un trabajo audiovisual con proyecciones, así también como desde el punto de vista sonoro y también desde el vestuario, cómo genera otra materia que viene del recuerdo y el ejercicio de mover.